88, la frecuencia de la familia hispana. Muy buenos días, bendiciones para todos mis hermanos y gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muy bien, venimos desarrollando nuestro estudio bíblico de la semana a través del libro de Levítico en el capítulo 21 y hablamos precisamente del tema de las ordenanzas o los mandamientos para los sacerdotes. Recordemos, el libro de Levítico es un libro exclusivamente dedicado a ellos, a los sacerdotes y a los levitas. Usted dirá, yo no soy sacerdote, pero nuestro sacerdocio, como lo mencionamos ya en esta semana, nuestro sacerdocio está en hogar, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Somos sacerdotes de nuestro hogar. Es más, nuestra primera congregación para desarrollar el ministerio pastoral como sacerdote de mi hogar está justamente ahí, en mi familia. El libro de Levítico, Vayikra, en el capítulo 21, que es el tema que estamos tratando esta semana con el Parashá Emor, diles, dice la palabra: Yahweh dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Aquí hablamos de la expresión contaminación, impureza. Ya en los versos anteriores hablamos respecto a lo que significaba inmundo. Inmundo lo entendíamos como todo aquello que es tipológicamente el pecado. Ahora bien, en este proceso el verso 2 dice: mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Es decir, hay algunas excepciones. Esto es muy interesante, hermanos, porque alguien me escribía en estos días un mensaje y me hacía una pregunta: pastor, usted mencionó en uno de los mensajes anteriores que era necesario, hablando del tema de la lepra, ser muy prudentes en lo que decimos, ser muy prudentes en lo que hablamos. Saben, muchas veces hacemos bromas que tienen un doble sentido o tienen una doble interpretación, y ese tipo de bromas, ese tipo de mensajes no son precisamente mensajes de santidad, es decir, son mensajes totalmente inmundos o impuros. Por lo tanto, debemos ser muy prudentes al hablar, debemos ser muy prudentes al decir, debemos ser muy prudentes al decir bien, es decir, a bendecir. Y la pregunta puntualmente era entonces respecto a este tema: cuando yo sé que algo es verdad de alguien y dijimos, aunque sea verdad, no lo digas, el libro de Levítico se toma el tiempo precisamente para darnos algunas pautas, algunas ordenanzas, si puedo utilizar la palabra reglamentos. ¿En qué casos particularmente usted podría decir algo de alguien sabiendo que lo que estás diciendo es verdad y no estarlo mencionando a los vientos a todo momento? Porque es que lo que yo estoy diciendo es verdad y yo no tengo problema para decirle la verdad a nadie. Pues sí debes tener problema para decir la verdad, porque debes ser prudente antes de ser impuro o contaminarte. Y vean cómo precisamente Levítico en este mandamiento sacerdotal nos habla respecto a no contaminarlos particularmente con muertos. Y las excepciones aquí las vemos. Verso 2, a excepción de que sea tu padre, tu madre o un hijo o un hermano o una hermana virgen, la cual no haya tenido esposo, por ellos se podrá contaminar. Así es que vemos cómo el sacerdote tiene una serie de mandamientos y estatutos que el resto de la nación posiblemente no los va a tener. El sacerdote los tiene. ¿Por qué? Porque en el sacerdote hay santidad. Y justamente acabamos de terminar nuestra lección con nuestro maestro en el día de hoy, hablando de este concepto tan importante de la santidad, porque sabemos perfectamente que el único santo, santo, santo es nuestro Yeshua HaMashiach.
pero también sabemos que el Padre determinó en el proceso a Aarón como el sumo sacerdote, y hablando de sumo sacerdote, tenía consigo una corona que indicaba santidad a Elohim, y él era un hombre santo. Pero la expresión santo, la expresión kadosh, no corresponde hoy a cada hombre de manera individual. Esto es muy importante, por favor, preste mucha atención a lo que estoy mencionando. Es decir, cuando se habla de un hombre a título individual, la expresión santo no está ahí. Se habla de santidad cuando nos referimos a una congregación, a un grupo de personas. Emor nos dice: ve y dile a los hijos de Israel. A los hijos de Israel, yo soy santo, vosotros sean santos, ustedes sean santos. Se habla de santidad cuando se refiere a una comunidad, a un grupo, a una congregación, a una asamblea. Pero a título individual se habla de otros textos. Particularmente podríamos mencionar el texto, aquí tengo algunas anotaciones interesantes de mi clase en el día de hoy. Cuando hablamos de manera individual, de un hombre de manera individual, no podemos hablar de un hombre como santo. Repito, solamente hablaremos de santidad cuando se hable a comunidad, al pueblo de Israel. Yo soy santo, dice el Padre, ustedes sean santos. De tal manera que la expresión individual, no como santidad, es un sadiquit, un líder, un hombre de Dios, un siervo, fiel a Dios, un justo. Este hombre es justo, es un justo, un temeroso de Dios, pero no en esa calidad de santidad, porque la santidad solamente le corresponde a él. Así es que en este orden de ideas vemos cómo el sacerdote tiene un sinnúmero de cumplimientos que al sumo sacerdote lo conducen a un nivel más elevado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque definitivamente existen también los niveles de santidad que los vamos a ver en el transcurso de esta semana. Por lo tanto, cuando sabemos que el templo es sagrado, entonces el servicio del templo, el enseñar en el templo, enseñar, por favor observe esta palabra, la repito y la resalto siempre con mucha atención, enseñar. No nos dice predicar, nosotros somos muy rápidos para predicar y por supuesto que predicar es enviar un mensaje, pero la enseñanza, hermanos, observen la enseñanza. Cuando nos tomamos el tiempo para reflexionar en una palabra, cuando nos tomamos el tiempo para ir a nuestras Biblias, buscar el texto bíblico, subrayarlo, discernirlo, entonces tenemos la capacidad espiritualmente hablando de entender lo que es limpio, lo que es puro, lo que es santo, dígalo conmigo, lo que es tahor, limpio, o lo que es tamei, inmundo, impuro. Muy importante que nosotros podamos discernir. Lo vimos el día de ayer y gracias por sus mensajes. Gracias por los escritos que ustedes me envían. Espero que esta palabra esté llegando a sus corazones porque necesitamos tener oídos para oír. Y mencionamos ayer y ustedes entendieron el mensaje. Gracias por sus mensajes. No solamente es oír mensajes emocionales, mensajes motivacionales. Existen excelentes conferencistas motivacionales a nivel de las empresas, a nivel empresarial, a nivel de los negocios, a nivel de las finanzas. Hay extraordinarios hombres académicamente, profesionalmente preparados para presentar mensajes motivacionales. Y de hecho me han hecho llegar algunos de esos mensajes, hermanos que han participado en este tipo de conferencias motivacionales, y cuando los escucho puedo decir, wow, realmente es impresionante cómo un mensaje de estos te sube la adrenalina y te dice, tú puedes. Tú puedes y vas a alcanzar esta meta y vas a llegar a este valor y vas a recibir a cambio este automóvil y vas a recibir este viaje, y todos esos niveles emocionales son extraordinarios.
Y está bien, excelente, si es una labor profesional, excelente, pero no confundamos un mensaje motivacional, empresarial, intelectual, filosófico, humanista, con una palabra del poder del Espíritu de Dios. Aquí es donde definitivamente todos nosotros, tanto el sacerdote como los sacerdotes, como toda la congregación, debemos diferenciar lo que es limpio de lo que es impuro, de lo que está purificado, de lo que está impurificado. El libro de Ezequiel, en el capítulo 44, en el verso 23, dice la palabra: y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Por favor, entre lo santo y lo profano. ¿Qué nos diferencia como creyentes del mundo? ¿Qué nos diferencia como creyentes de una religión? ¿Qué nos diferencia como conocedores de la palabra del mundo que nos rodea? Lo que nos diferencia es que tenemos el discernimiento para diferenciar y entender y respetar los límites entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán, dice Ezequiel, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces vemos cómo la Biblia se ha tomado el tiempo, el escritor bíblico, para dejarnos normas dietéticas, si puedo, para vivir una vida saludable. Muchos no la aplican porque sencillamente a mí particularmente nadie me dice lo que yo debo o no debo comer. A mí me gusta tal cosa, por lo tanto yo lo seguiré haciendo. Finalmente, de algo nos tenemos que morir. Pues sí, en eso tienes toda la razón. Pero entre identificar qué es lo limpio y qué es lo no limpio, qué es lo puro y qué es lo no y qué es lo profano, la palabra nos enseña a vivir una vida saludable, a tener una vida, un matrimonio, un hogar, una familia, un ministerio, unos hijos saludables, cuando nos sometemos a estos ordenamientos y aprendemos, atención, aprendemos de la enseñanza a diferenciar, repito, entre lo santo y lo profano. Esta alta posición que nosotros tenemos al entender y diferenciar todos estos elementos, lo que es tahor, limpio, y lo que es inmundo, lo que es tamei, entonces nos permitirá, repito, desarrollar una vida con un entendimiento sobre la palabra. Atención a este texto tan interesante. Dice la palabra en Ezequiel, en el capítulo 36, verso 20-31. Cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía: estos son pueblos de Hashem y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Hashem, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Dígalo conmigo: el santo nombre, Hashem, santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Hashem, declara el Señor, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. A la vista de ellos. Amén. Entonces os rociaré con agua limpia y quitaréis limpio y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ya habíamos tenido un acercamiento con este texto. En el proceso de purificación, dice la palabra que Él nos rociará con agua limpia. Agua, recordemos que la tipología de agua es la palabra limpia. La palabra de verdad, la palabra de santidad que viene a nosotros y nos limpia. ¿De qué nos limpia? Nos limpia de nuestra vieja manera de vivir. Nos limpia de nuestra vana manera de pensar. Utilizo esta frase con tanta frecuencia. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Muchos de los hombres y mujeres en el mundo viven o vivimos, comillas,
de una manera cultural, de una manera generacional. Si el mundo lo hace así, yo lo hago así, porque yo veo que a todo el mundo le funciona así, pues a mí me parece que yo lo debo hacer así. Pero cuando nosotros entendemos el poder de una palabra viva, el poder de una palabra edificante, entenderemos que nosotros no vivimos una vida conforme al mundo, conforme a la cultura, conforme a la tradición, conforme a las generaciones, conforme a la vana manera de pensar, sino que vivimos una vida en el propósito de agua limpia, en el propósito de la palabra. Entonces el Padre nos ha dejado estipulados ordenanzas, mandamientos, simples. Qué interesante, pero 10 mandamientos, que realmente en la Torá tenemos 613 ordenanzas. ¿Cómo nos cuesta ajustar nuestras vidas a esos misbot o a estas ordenanzas? Entonces dice la palabra: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Rúa, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo. Por favor, dígalo conmigo: seréis mi pueblo. Estoy en Ezequiel capítulo 36. Y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Amén. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Amén. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Amén. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Este texto que acabo de leer en el libro de Ezequiel capítulo 36 es un modelo extraordinario para que recordemos lo que estamos hablando en principio. ¿Qué es un mensaje motivacional? Diferenciemos la predicación emocional de la palabra y del discernimiento bíblico espiritual, de lo que significa puro, de lo que significa santo y de lo que significa profano. Permítame hacer mención, ahora que leo este texto, vino a mi memoria este recuerdo. Hace algunos años, en mi tiempo laboral, ya hace varios años, 20 años, un poco más, estando en mi país, recuerdo haber asistido a una conferencia con una excelente, de los mejores conferencistas motivacionales de aquella época en mi país, desde el punto de vista empresarial. Recuerdo que fuimos a esta conferencia, o asistimos a esta conferencia, un gran número de personas de la entidad para la que laboraba en aquel tiempo, y este hombre empezó a hacer una charla muy interesante, muy dinámica, muy positiva absolutamente, y en medio de su conversación o en medio de su conferencia, en algún momento él dijo estas palabras. Dijo: así es que les digo a ustedes, como empleados de esta entidad, que este es el tiempo en el que ustedes deben esforzarse y ser valientes. No teman absolutamente nada de lo que suceda en el mercado, en las bolsas de valores, de lo que esté pasando en las entidades financieras en el mundo, de la economía mundial, porque hoy yo vengo a decirles que cuando ustedes se sostengan en el propósito y sean valientes y se esfuercen, entonces ustedes serán vencedores. ¡Wow! Y las personas que asistieron al evento aplaudían y ¡wow! ¡Qué tremendo conferencista! Claro que sí, en las primeras páginas de los periódicos, este gran conferencista motivacional. La conferencia sin duda fue un éxito, fue extraordinaria, no me cabe la menor duda. Mis respetos para este hombre, un excelente conferencista. A la hora de la tarde, ya caída la tarde, en el lugar donde nos encontrábamos, en la ciudad en la costa, en un escenario maravilloso, tuve la oportunidad de sentarme con este hombre a compartir un café,
Y entonces, con todo respeto, le mencioné algo que tenía que decirlo porque estaba en mi corazón decírselo. Y le dije, realmente mis respetos, mis felicitaciones, ha sido una conferencia extraordinaria. Pero la verdad tengo algo que decirle y con todo respeto espero que esto no le incomode o le moleste. Se lo voy a decir con todo respeto. Pero usted mencionó en varios aspectos de su conferencia algunos textos que son tomados de la palabra de Dios, como el libro de Josué en el capítulo 1, en el verso 8, cuando dice, así te digo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Y ese texto fue, entre otras cosas, la primera palabra que Dios entregó a mi corazón. Y le empecé a mencionar varios textos bíblicos que él hizo alusión a título personal, omitiendo el autor de estas frases. Este hombre se acercó hacia mí y en un tono muy bajo me dijo, señor Alfaro, quiero decirle que le agradezco mucho el que usted me haga esta mención, porque a la verdad de todas estas personas que hay aquí, un gran número, más de 600 personas, quiero decirle que es, por lo que veo, el único de todos que conoce lo que la palabra de Dios dice. Lo felicito. Los demás que no conocen la palabra de Dios están viviendo una vida sin ninguna dirección. Entonces lo que usted me está diciendo, señor conferencista, es que usted está hablando una conferencia motivacional utilizando la palabra de Dios. Me dijo, realmente soy un conocedor de la palabra y estudio la palabra. Y la mejor manera como yo puedo obtener palabras que motiven el corazón de las gentes es a través de la Biblia. Le dije, está muy bien, pero hay un pequeño error que usted debe corregir porque estamos hablando de santidad. Recuerden, entre lo que es santo y entre lo que es profano. Usted no puede hacer alusión a los temas de la Biblia como que fueron escritos por usted, porque el autor es Dios. Y si usted está tomando el lugar de Dios para obtener beneficio y lucro en todo este proceso, usted está siendo inmundo, está siendo impuro al respecto. Y me dijo, le agradezco profundamente que me haya hecho esta claridad, porque le prometo que a partir de hoy, cada vez que me presente en algún escenario a mis conferencias motivacionales, haré alusión al texto bíblico del cual estoy tomando esta palabra. Qué interesante, qué experiencia tan bonita. ¿Por qué menciono todo esto? Porque aquí alcanzamos a ver en Ezequiel capítulo 36, verso 20, justamente como aquí dice la palabra, entonces rociaré agua limpia sobre ustedes y quedarán completamente limpios de todas sus inmundicias y los limpiaré de todos sus ídolos y por donde todos ustedes caminen yo estaré y los limpiaré de sus inmundicias y los limpiaré de sus ídolos y haré que el trigo se multiplique y ustedes serán bendecidos y multiplicaré el fruto de los árboles, el fruto del campo para que reciban todas estas bendiciones. Y si estos textos yo los parafraseo y los entrego como un mensaje motivacional, sin entender que lo que el Padre está diciendo es, necesito que limpien su vana manera de pensar, su vana manera de vivir, para que entren a un tiempo de purificación, de santidad. Entonces tendremos dos niveles absolutamente distintos de lo que la palabra nos quiere indicar. Así que dice, seré santificado entre los hijos de Israel. Este mandamiento de santificación de Hashem, que en hebreo ya lo vimos es Kiddush Hashem, implica negarse a quebrantar la ordenanza, a quebrantar el mandamiento. Es negarse a vivir una vida conforme a la cultura, conforme a la mentalidad del hombre y entender que somos llamados para vivir una vida en santidad. Sin embargo, hay algo muy interesante y observen esto. Está permitido quebrantar los mandamientos con el único fin y propósito de salvar una vida. ¡Wow! Esto está tremendo. Incluso nuestra propia vida. Interesante. Hay tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Antes de cometer idolatría o relaciones sexuales prohibidas, o antes de mentir o de cometer homicidio, antes que eso es preferible, dice la palabra, es preferible morir.
¿Qué significa todo esto? Significa en el libro de Mateo, en el capítulo 10 y en el verso 32, si usted lo lee conmigo, dice: por tanto, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Es preciosa esta palabra. El libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el verso 23, nos dice, está escrito: y sucederá, que todo lo que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. ¿Y qué nos está diciendo este texto? Cuando nosotros omitimos o desconocemos estas ordenanzas y estos mandamientos, sin que diferenciemos lo limpio de lo profano, lo santo de lo profano, estamos incurriendo en ese periodo totalmente de transgresión a la ordenanza y al mandamiento. Y mencionamos la importancia de salvar la vida, y viene a mi corazón una reflexión muy breve también. Cuán importante es el valor de la vida, de nuestra vida delante de Dios. Usted sabe, hay personas que toman la decisión de suicidarse, pero realmente la vida, quien nos dio la vida es Dios, y el único que la puede quitar es Él. Tanto así que cuando nosotros ejercemos una actividad laboral, voy a colocar un ejemplo, los bomberos, el policía, cuando ejercen esta profesión, uno de los requerimientos es que en su calidad de oficial debe valorar la vida, primero su vida y luego la vida de los demás. Es decir, si en una circunstancia de incendio, por ejemplo, un bombero está en el momento de la escena del incendio y sabe que hay una persona dentro de ese lugar que requiere ser salvada, pero él sabe por su experiencia, por su conocimiento, por su preparación, que el ingresar a ese sitio puede traer como consecuencia que él muera, entonces en ese caso él debe procurar salvar su vida. Esto es impresionante. Observen qué pasó en una figura tal vez muy conocida, como es el caso del 9/11 ustedes recuerdan, en Nueva York, las Torres Gemelas. Una vez se inició el proceso del fuego después del impacto de los aviones, recordarán cómo al interior de las torres, de los edificios, ingresaron cientos de auxiliares de emergencia, policías, bomberos y demás personas de salvavidas. Lastimosamente, cuando todo este edificio se derrumbó, todos ellos, en su gran mayoría, seguramente hubo alguna excepción, perecieron. Por lo tanto, es importante siempre recordar cuán importante es el valor de la vida, de mi vida delante de Dios. Y todo esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque vemos cómo la palabra nos indica que no podemos contaminarnos con lo que el mundo y las acciones que el mundo tiene y que el mundo nos quiere enseñar. Por lo tanto, Levítico 21, capítulo 6 dice: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Dios ofrecen, por lo tanto serán santos. Y para ser santos, entonces el verso 7 nos complementa y dice: no con mujer ramera, no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo ante su Dios. Verso 8: le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios que tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, dice Yahweh, que os santifico. Verso 9: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonrará, quemada será al fuego. Cuando vemos entonces todo este proceso de las ordenanzas y de los mandamientos, recuerden que nuestro mensaje de esta semana es lemor, y diles. Y voy a cerrar simplemente mencionando esto. Es interesante ver cómo, recordemos cómo Abraham, el padre de la fe, dice la palabra que el Señor le visita en el encinar de Manré. Recuerdan esta historia, ¿verdad? Y cuando le visita en el encinar de Manré, allí viene un diálogo del ángel con Abraham. Y él dice: ¿será que ocultaré a Abraham lo que estoy pensando en este momento hacer con Sodoma y Gomorra?
No, porque yo le amo, y porque yo le amo y sé que es santo, entonces le indicaré todo lo que tiene por hacer. Dígalo conmigo, Dios siempre nos revelará lo que Él tiene preparado para hacer. Esto es muy importante, lo vimos en el libro de Amós. Siempre Dios revelará lo que Él ya tiene preparado para hacer. De tal manera que dice, y lo haré porque sé que este hombre, el padre de la fe, enseñará a sus hijos la santidad, enseñará a sus hijos a discernir el bien del mal, enseñará a sus hijos a definir lo que es santo, lo que es puro, de lo que es profano. ¿Qué quiere hoy Dios con nosotros a través de la santidad? Quiere que cada vez que nosotros, sacerdotes de hogar, papá, mamá, varones, matrimonios, familias, enseñemos, dígalo conmigo, enseñar a nuestros hijos a vivir una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de limpieza, una vida de no engañar, una vida de no mentir, una vida de no robar. Hay muchas maneras de robar el tiempo, robar. Una manera de vivir en santidad. Cuando nosotros logramos subir ese nivel de santidad, entonces como unidad, como familia, como grupo, tendremos el concepto de santidad. Y podríamos entonces decir, cerrando el tema, esta es una familia santa. Santa no como persona, santa como unidad familiar. Así que mis hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Mañana continuaremos en el capítulo 21, hablando acerca de los mandamientos y de estas ordenanzas para los sacerdotes, porque a través de ella encontraremos santidad para nuestra vida individual y santidad para nuestra vida en familia y nuestra vida en congregación. Un privilegio compartir con ustedes, mis amados hermanos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por sus mensajes y muchísimas gracias por compartir también la enseñanza. Shalom, bendiciones, hasta el día de mañana.